Lo que sucedió en la cima de Winter Hill nunca fue explicado por completo. Las grabaciones recuperadas por los rescatistas muestran sombras moviéndose solas, un zumbido agudo que distorsiona el audio, y el grito de un niño que nadie ha podido identificar. No hubo cuerpos, no hubo rastros, solo una palabra grabada con carbón en una piedra negra: llama. Durante casi 30 años, la historia fue enterrada, hasta que alguien volvió a preguntar: ¿qué sucedió realmente con los niños del campamento Hollow Creek en 1996? El pueblo de Winter Hill siempre había sido tranquilo, rodeado de bosques espesos y montañas bajas en la región de Caledonia, al norte de Argentina. Sus apenas 600 habitantes se conocían por nombre. Era el tipo de lugar donde la gente aún dejaba las puertas sin llave, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida diaria. En el verano de 1996, un grupo de 10 niños de entre 9 y 12 años asistió al tradicional campamento Hollow Creek. Se trataba de una iniciativa local, organizada por maestros y voluntarios para desconectar a los niños de la televisión, de los videojuegos y reconectarlos con la naturaleza. Las actividades incluían caminatas por los cerros, fogatas, juegos en el bosque y clases sobre la flora nativa. No era la primera edición. De hecho, el campamento llevaba más de 15 años en funcionamiento sin incidentes. La última noche del campamento, los monitores planearon una excursión especial, una caminata corta hasta la cima de una colina cercana llamada Winter Hill, donde se realizaría una vigilia bajo las estrellas. Los niños emocionados se prepararon con linternas, mantas y cantimploras. Salieron a las 21:13, según el registro do cuaderno del guía. La subida no debía durar más de 40 minutos. Pero a las 22:47, una llamada al número de emergencia interrumpió la paz del pueblo. «No los encontramos, no están aquí», dijo la voz nerviosa de uno de los monitores. Habían llegado al punto acordado, pero los niños ya no estaban. Lo extraño fue lo que vino después. Varios voluntarios relataron que sus brújulas no funcionaban cerca de la colina. El GPS del único celular que tenía señal marcaba ubicaciones imposibles. Uno de los perros de búsqueda se negó a subir por el sendero. Otro huyó despavorido al escuchar un ruido agudo, como un silbido metálico proveniente del bosque. Pero lo más inquietante fue el hallazgo que hicieron los rescatistas al amanecer. Una formación de piedras quemadas, perfectamente dispuestas en espiral, y en el centro, un símbolo parecido a una llama. Eso ocurrió en Winter Hill, en julio de 1996. Durante los 2 primeros días después de la desaparición, la colina de Winter Hill se convirtió en el centro de una movilización como nunca antes se había visto en la región. Voluntarios, bomberos, policías locales y perros de rastreo recorrieron el perímetro una y otra vez, pero algo parecía extraño desde el comienzo. No había huellas, ni pisadas, ni señales de lucha, ni ropa desgarrada. Era como si los niños simplemente se hubieran desvanecido. Según el informe oficial, los monitores declararon que, durante la caminata hacia la cima, todo transcurría con normalidad. Los niños avanzaban en parejas, cantando canciones típicas del campamento. Pero a unos 300 metros de la cumbre, una de las niñas, Florencia, comenzó a quejarse de dolor de cabeza y náuseas. El monitor le sugirió que regresara con un compañero, pero ella insistió en seguir adelante. Minutos después, otro niño, Mateo, dejó de hablar. Sus ojos estaban fijos en un punto entre los árboles y comenzó a caminar en dirección contraria al sendero, como si estuviera escuchando algo, diría después uno de los testigos. Fue la última vez que todos fueron vistos juntos. El testimonio más inquietante vino de Laura Benítez, una de las monitoras, que tenía 22 años en ese entonces. Aseguró que al llegar a la cima sintió un calor anormal en el aire, como si estuviera junto a una fogata invisible.
En sus palabras, el suelo latía y había una luz, pero no venía del cielo. Era como si estuviera en las piedras. Cuando le preguntaron qué vio exactamente, Laura guardó silencio durante varios segundos y luego murmuró: ya no estaban. Otro detalle inexplicable fue el comportamiento errático de algunos dispositivos. Las cámaras fotográficas revelaron rollos completamente velados. Las linternas dejaron de funcionar pese a tener baterías nuevas. Y una de las videocámaras, una Panasonic VHS operada por uno de los monitores, se trabó por completo al llegar a la cima. Cuando lograron revisar la cinta 2 días después, descubrieron que la grabación se había detenido a las 21:57, pero la cinta seguía corriendo hasta las 22:21, mostrando solo estática y un sonido extraño, intermitente, como un latido metálico que no coincidía con ningún ritmo humano. Los padres comenzaron a llegar. Desesperados, montaron carpas improvisadas y se unieron a las búsquedas junto a los rescatistas. Pero a medida que pasaban los días, un aire más denso y oscuro parecía descender sobre Winter Hill. Don Ezequiel, un anciano de 84 años, se acercó a la comisaría el 4.º día de búsqueda. Afirmó que esa colina era prohibida desde los tiempos de los primeros colonos y que existía una historia silenciada. Cuando le pidieron que explicara, solo dijo: no fueron los primeros niños en desaparecer en ese sendero y no serán los últimos. Los relatos extraños se multiplicaban. Una mujer juró haber visto, la noche de la desaparición, círculos de fuego danzando en la cima de la colina, como si alguien hubiese encendido antorchas invisibles. Un joven dijo haber escuchado voces infantiles entre los árboles a las 3 de la madrugada. Cuando se acercó, encontró un muñeco de trapo cubierto de algo viscoso, con ojos cosidos a mano, y una llama bordada en el pecho. El 5.º día llegó la prensa. Reporteros de Buenos Aires, Córdoba e incluso de Chile comenzaron a rondar Winter Hill. Pero sus notas eran inconsistentes. Algunos medios hablaban de secuestro, otros de rituales ocultistas. Una de las crónicas más compartidas afirmaba que los niños habían sido atraídos por un grupo religioso clandestino conocido como los Hijos de la Llama. Presionadas por la opinión pública, las autoridades locales suspendieron las búsquedas al 9.º día. Su justificación oficial: no hay pruebas materiales de delito, los niños podrían haberse extraviado en la espesura. Pero los padres no aceptaron esa explicación. Algunos acamparon semanas enteras en la cima. Otros regresaban todos los años, en la misma fecha, llevando fotos, flores y oraciones. Pero los nombres de sus hijos dejaron de pronunciarse en voz alta, y el campamento, Hollow Creek, nunca volvió a abrir sus puertas. La cinta VHS recuperada estaba dañada. Las primeras imágenes eran borrosas, saltaban como si el tiempo estuviera quebrado. Pero entre destellos de estática y líneas horizontales, algo pudo verse. Eran fragmentos, silencios que dolían. En un momento la cámara enfocaba la espalda de los niños caminando en fila india por el sendero. Luego, el lente gira bruscamente como si alguien lo hubiese empujado. Lo que aparece a continuación es solo por un segundo, pero suficiente. Una figura alta, pálida, con extremidades anormalmente largas, se desplaza entre los árboles sin emitir sonido alguno. Luego, todo es oscuridad. Un segundo testimonio rompió el velo del misterio. Santiago Cornejo, un joven que trabajaba como voluntario esa noche, declaró años más tarde, en una entrevista que nunca fue emitida en televisión, que vio una llama blanca flotando entre los niños. No una antorcha, no un fuego normal. Era como si estuviera viva, dijo. Pulsaba, se acercaba y retrocedía como si respirara. Afirmó también que, cuando intentó correr hacia los niños, algo invisible lo detuvo. El aire se hizo denso como agua espesa. Sus músculos no respondían.
Lo último que recuerda es una palabra susurrada al oído: ven. Esa misma noche, un grupo de rescatistas que había subido por un sendero alternativo reportó luces en el cielo, no estrellas. Luces que se movían lentamente, en círculos, con trayectorias imposibles para aviones convencionales. Algunos captaron fotografías. Ninguna salió clara, pero una de las imágenes, ampliada y procesada digitalmente años después, revela lo que parece ser una silueta humanoide en el borde del bosque, con los ojos como brasas encendidas y una especie de capa hecha de ramas secas. En la cima de Winter Hill, algo había cambiado. Al día siguiente, encontraron una señal nueva, grabado en el suelo, con carbón o alguna sustancia negra, un símbolo distinto. No la llama. Esta vez era un ojo abierto con una lágrima de fuego. Nadie pudo explicar cómo apareció. La tierra no estaba alterada. No había pisadas. Solo el símbolo, marcado como si hubiera ardido desde dentro. Los testimonios se contradecían. Algunos hablaban de criaturas, otros de voces. Un rescatista dijo que el tiempo no funcionaba igual allá arriba, que su reloj marcaba las 13:14 cuando bajó. Pero la base decía que él había regresado a las 2:38, una diferencia que nadie pudo justificar. Lo más escalofriante fue lo que encontraron en una mochila que no estaba allí antes. Una libreta infantil, empapada y con la cubierta mordida. En la primera página, una frase escrita con letra temblorosa: si alguien encuentra esto, no toquen la llama. Por favor, no la toquen. Después de los extraños hallazgos y de la emisión de las primeras notas en la prensa, algo cambió radicalmente en Winter Hill. La policía local dejó de responder a las solicitudes de los padres. Los voluntarios externos fueron invitados a retirarse. Se instaló un perímetro de seguridad alrededor de la colina. Oficiales del Ministerio del Interior llegaron en vehículos sin identificación y en apenas 48 horas todo lo relacionado con el campamento fue retirado. Mochilas, documentos, fotografías, incluso las grabaciones originales. Los familiares comenzaron a sospechar, no solo de las autoridades, sino también entre ellos. Algunas madres aseguraban haber escuchado susurros frente a la escuela cerrada, como si los niños aún jugaran allí. Una de ellas, Marta Holguín, madre de Tomás, afirmó haber recibido una llamada desde el número de su hijo 2 semanas después del cierre del caso. Cuando contestó, solo escuchó un sonido, un zumbido agudo, metálico, seguido de una respiración entrecortada y un leve susurro: no mires la luz. El caso fue cerrado oficialmente bajo la causa de desaparición en terreno agreste, una etiqueta que enfureció a los familiares. No hubo ceremonias, no hubo cuerpos, solo ausencia. Pero algunas evidencias continuaron apareciendo. Un año más tarde, un excursionista encontró en la base de la colina un zapato infantil medio enterrado, con una piedra dentro. En la piedra estaba grabada la palabra llameantes. Otro vecino halló una cinta de casete en su buzón. La cinta, al reproducirse, contenía una serie de voces infantiles cantando en un idioma desconocido, seguidas por minutos de una especie de canto gutural imposible de identificar. Lo más inquietante fue un informe interno filtrado en 2008 que señalaba que varios empleados de la policía de Caledonia habían sido trasladados después de presentar síntomas psicológicos graves. Uno de ellos, internado en un hospital psiquiátrico, repetía sin cesar la misma frase: la llama no quema. Recuerda. Las autoridades negaron todo. Los medios dejaron de cubrir el caso. Winter Hill desapareció del mapa mediático, pero los padres nunca dejaron de buscar. Desde entonces, muchas teorías han intentado explicar lo que ocurrió en Winter Hill aquella noche de 1996. Algunas apuntan a fenómenos naturales extremos, como gases subterráneos que provocaron alucinaciones colectivas.
Otras mencionan un posible experimento militar encubierto relacionado con frecuencias sonoras o tecnologías de camuflaje. Pero las que más perduran son las más oscuras. Una de las teorías más inquietantes surgió en foros ocultistas en 2004. Hablaban de un culto desaparecido llamado la Llama Eterna. Según textos arcanos de los siglos XVIII y XIX, se trataba de una orden secreta formada por descendientes de antiguos colonos que creían en una entidad de fuego puro, un ser sin forma, anterior al tiempo, que podía comunicarse con los niños a través de la luz y el calor. Los miembros del culto habrían realizado rituales en colinas aisladas, utilizando símbolos como el ojo con lágrima ardiente, para invocar el descenso de la presencia. Documentos encontrados en bibliotecas olvidadas señalan que el culto desapareció tras una serie de incendios inexplicables en la región de Caledonia en 1881. Pero algunos creen que nunca se extinguió, solo se ocultó, y que los niños de Winter Hill fueron ofrecidos como parte de una renovación del pacto. Otra teoría, aún más perturbadora, propone que lo que ocurrió esa noche fue un desdoblamiento del tiempo, una ruptura dimensional que separó a los niños del resto del mundo. Según esta idea, estarían atrapados en un bucle, repitiendo la misma caminata una y otra vez, sin envejecer, sin ser vistos, salvo por quienes saben mirar. De hecho, algunos visitantes han afirmado que, en ciertos días del año, al subir a Winter Hill en completo silencio, es posible escuchar pasos diminutos detrás de los árboles y una voz infantil que susurra, ¿quieres ver la luz? Y lo más escalofriante, en 2019 una mujer que hacía senderismo en la zona descubrió un nuevo símbolo grabado en piedra fresca, nunca antes vista. Era una llama con una fecha debajo. La fecha era 2 de julio de 2026. Hoy Winter Hill es un lugar silencioso. La colina está cerrada al acceso público, rodeada por un viejo cerco de alambre oxidado y un cartel sin fecha que solo dice «Zona de conservación, prohibido el paso». No hay flores, no hay placas, solo el viento. Pero algunos siguen yendo. Vecinos del pueblo afirman que, ciertas noches de invierno, se ve una luz tenue danzando en la cima. Que en las madrugadas más frías, cuando el cielo está completamente despejado, es posible escuchar risas infantiles a lo lejos, seguidas por un largo silencio y un susurro que no proviene de ningún lugar visible. Un joven visitante, cuyo nombre no fue revelado, publicó en un foro hace apenas un año una fotografía tomada con su celular. En ella se ve una silueta pequeña, sola, de pie frente a la colina. La imagen está borrosa, pero en el suelo frente a la figura puede distinguirse algo escrito con lo que parece ser ceniza. Yo aún estoy aquí. Esto, si realmente crees que solo era una leyenda.